Bastante hemos estudiado en este tiempo sobre la historia de la iglesia. Y para iniciar vamos a orar. Yo te invito, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por redimirnos y salvarnos de este mundo caído, de este mundo que está bajo tu ira, Señor, y que el juicio, tu juicio, Señor, caerá sobre él. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas, Señor, has quitado las vendas que no dejaban ver ni que resplandeciera la luz del Evangelio en nuestras vidas. Gracias por derramar tu amor sobre nosotros. Hoy estamos en este día congregados aquí para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gloria y honra, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te pido que tomes tú el control de este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, para iniciar, yo los invito al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18. Hechos, capítulo 16, versículo 18. Es el acostumbrado versículo con el cual nosotros hemos estado estudiando todo este tiempo. Por favor, un hermano que lo lea. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto. Perdón. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Perdón, hermano Julio, dígalo algo. Hermanos, por favor, nos ponemos de pie, que es la palabra del Señor. Claro que sí. Debemos tener reverencia ante la lectura de la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Podemos sentarnos. Yo hasta ahora quisiera, por favor, que un hermano me contara qué le ha impactado de todo este tiempo que hemos estado estudiando con este tema de la historia de la iglesia. A partir del versículo que acabamos de leer, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién se anima? Que sea Salomón. Pues yo puedo decir, hermano Julio, que se cumple la palabra del Señor a cabalidad. Sí. Y si el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, es porque así será. Claro que Y sí. porque así ha sido a lo largo de los siglos. Y como dije ahora en la oración, siempre hay un remanente que queda. Un remanente fiel. Por más que el mundo esté en los años del oscurantismo, que el mundo esté totalmente con la luz escondida, o en estos años donde la sociedad, como decía nuestro hermano Camilo, es cada vez más decadente y terrible, que ya no es sociedad, sino más bien suciedad. Sí. Entonces, siempre hay un remanente fiel a las Escrituras. Y a pesar de que también hayan muchas corrientes que se desvían, siempre vuelve al camino por la gloria de Dios. Pues, y es una obra que Él siempre ha hecho, que las puertas del Hades no prevalecen sobre su iglesia. ¿Quién más? Pues vemos también que a través de la historia la reforma ha sido un hecho. O sea, siempre desviándose. Todo está en el propósito de Dios, pero ciertos hombres han querido desviar la fe de las escrituras, y Dios siempre ha tenido ese grupo especial para volverlo a encaminar en su propósito. Claro que sí. Bueno, hermanos, continuando con este estudio, en el día de hoy vamos a ver la iglesia en la Edad Media. En la clase pasada nosotros vimos la iglesia durante el reinado de Constantino, la denominada iglesia imperial. Pero hoy vamos a ver la iglesia en la Edad Media, cuáles fueron las características y las funciones y el rol que desempeñó la iglesia en este periodo. Y para ello, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia medieval
empieza luego de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, donde se da el inicio de esta iglesia. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual la iglesia de la Edad Media empieza a surgir? Se da bajo el sistema feudal de producción. ¿Qué es el sistema feudal de producción? El sistema feudal de producción estaba integrado por grandes señores feudales que eran dueños de grandes terrenos, eran terratenientes porque poseían muchas tierras, y siervos o campesinos que eran los que trabajaban la tierra que estos grandes señores tenían. Es como lo que nosotros vemos en Colombia cuando hay un hacendado que es dueño de muchas extensiones de tierra y tiene personas y campesinos que trabajan en ese lugar para él. Ese era el sistema de producción en el cual se estaba originando la iglesia del medioevo. Ahora, ¿qué papel cumplió la iglesia durante ese tiempo? Ella fue protagonista porque muchos de los obispos, muchos de los que integraban el clero, eran grandes señores feudales. Es decir, hermanos, que la iglesia durante este tiempo venía en constante riquezas. Era una iglesia poderosa, era una iglesia que tenía muchos bienes, era una iglesia que tenía mucho poder. ¿Por qué? Porque además de que ella tenía grandes extensiones de tierra, a la mejor manera de un hacendado en Colombia, ella además cobraba impuestos. Y estos impuestos se los cobraba a los que trabajaban, a los campesinos y a los demás integrantes de la sociedad feudal. Este periodo aproximadamente demora 1000 años, y el hecho que más sobresalió durante este tiempo fue el desarrollo del poder papal. Es en este periodo, mis hermanos, que aparece el poder del Papa, la figura del Papa dentro de la Iglesia católica romana apostólica. Una hermana se me acercó y me preguntó, ¿cuándo apareció la figura del Papa? Bueno, hermana, en este tiempo, durante la Edad Media, bajo el poder, bajo el dominio de la iglesia como una iglesia rica y poderosa, es que aparece la figura del Papa. Resulta y acontece, mis hermanos, que el Papa llegó a ser considerado como un gobernador puesto por Dios. El Papa era como un gobernador divino puesto por Dios sobre las naciones, sobre los reyes y sobre los emperadores. Ahora, ¿de dónde aparece el Papa? ¿De dónde surgió esta figura del Papa? Pero primero vamos a ver qué significa la palabra Papa. Literalmente significa el que sucede al apóstol Pedro. El que sucede al apóstol Pedro. Esta es la connotación que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le ha dado a lo que es el Papa. Ahora, en el latín clásico significa tutor o padre. Y en el griego significa padre o papá. Es decir, hermanos, que el Papa dentro de la iglesia, cuando aparece la figura del Papa en la iglesia medieval, aparece como esa figura que va a proteger, por decirlo así, a la fe, primordialmente. Y segundo, bajo su poder y bajo su dominio va a estar todo lo de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, la figura del Papa no es propia de la Edad Media, sino que siempre ha estado vinculada con la historia de la iglesia, ya que en el siglo III se usó la palabra Papa para referirse a los obispos del Asia Menor, y en el siglo XI, donde se da el uso exclusivo como para dirigirse al máximo pontífice, es decir, el Papa. ¿Por qué aparece la figura del Papa en la Edad Media? Porque precisamente la iglesia estaba a favor del buen gobierno. Había una iglesia que no estaba separada del gobierno del Estado. Y precisamente esta es una de las características por las cuales más adelante la reforma va a tener un auge en Europa. Por eso nosotros podemos inferir, hermanos, que la iglesia tenía un gran poder.
un gran poder, y este poder generaba recelos en los gobiernos porque la iglesia interfería en los asuntos políticos. Entonces, si nosotros miramos hasta aquí, nos damos cuenta que la iglesia en este tiempo tenía poder político y tenía poder económico. El poder político representado en la incidencia en las decisiones del Estado, de los gobiernos, y el poder económico porque ella también tenía grandes extensiones de tierra, es decir, hermanos, que eran asentados, por decirlo así. Sin embargo, mis hermanos, el poder papal se empezó a consolidar, empezó a tener más fuerza durante el pontificado de Gregorio I, el llamado el Grande, Gregorio el Grande. Gregorio el Grande nació en Roma alrededor del año 540 y murió en el año 604. En el año 590 fue declarado papa. Él desarrolló doctrinas de la Iglesia romana tales como la adoración a las imágenes, doctrinas tales como el purgatorio, tales como la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que el pan y el vino que ellos tomaban en ese tiempo, celebrando la Santa Cena, era el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Es como si ellos estuvieran comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esto es lo que es la transustanciación. Un ejemplo claro del poder del Papa fue que el Papa León XIII declaró como rey a Carlos Magno, emperador de Roma. Otro ejemplo que sobresale en la historia de la Iglesia, de la figura papal, es Gregorio VII. Gregorio VII nació en Toscana, Italia, en el seno de una familia de baja extracción social. Sin embargo, él fue escalando poco a poco en la iglesia y se llegó a convertir en un hombre muy importante para la iglesia católica, apostólica y romana. Dice que la situación de la iglesia en este tiempo era bastante difícil. Era una iglesia que había entrado en un periodo de corrupción. Sin embargo, el Papa Gregorio VII inicia una reforma en el interior de la iglesia, en el interior del clero, por medio de la promulgación del Didactus Papae en 1075. Este documento, ¿qué contenía? En primer lugar, mis hermanos, se decía que el Papa era Señor absoluto de la iglesia. Y aquí nosotros podemos ver cómo esto va en contra de lo que la palabra establece. El Señor absoluto de la iglesia no es el Papa. El Señor absoluto de la iglesia es Cristo. Dice que Él debía estar por encima de los fieles, el Papa, debía estar por encima de los clérigos y debía estar por encima de los obispos. Pero también debía estar por encima de las iglesias locales, las regionales, las nacionales y los concilios. Es decir, que no estamos hablando no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de una persona que era muy poderosa para ese tiempo y que en este tiempo la tradición continúa. El Papa era, en segundo lugar, el Papa era Señor Supremo del mundo. Todos le debían rendir sometimientos, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. Y es por eso, mis hermanos, que empieza una lucha y una pugna entre el emperador por un lado, porque él también quería su gloria, por cuanto él decía que era Dios, y el Papa, que decía que era el que era puesto por el Señor. Entonces había un recelo y había una pugna ahí por el poder y el reconocimiento. Y en tercer lugar, la Iglesia romana, según el Papa Gregorio VII, no cometió errores, ni nunca los cometerá. ¿Qué hizo él además de esto? Él, por medio de compra de puestos en la iglesia, impuso el celibato. Y yo quisiera que alguno me dijera, por favor, qué es el celibato, qué noción tiene, qué concepto tienen acerca del celibato. Dos definiciones, por favor. Hermana. Pues yo tengo entendido que el celibato es, por ejemplo, los hombres que
o sea, que renuncian como al mundo para quedarse solos y servir a Dios. ¿Alguien más? La prohibición de tener esposa. Claro que sí. Bueno, dice, la definición que yo encontré fue la siguiente: el celibato es una forma de vida de los sacerdotes, ministros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, los cuales, renunciando al matrimonio, aceptaban la invitación de servir a Cristo. ¿Ustedes consideran que esto es bíblico o es antibíblico o es tradición de hombres? ¿Por qué? La palabra dice que el hombre, el que sea ministro, debe ser marido de una sola mujer. Claro que sí, así como dice nuestro hermano Mauricio, en la carta primera de Timoteo capítulo 3, del 1 al 3, alguien que por favor lo lea. Primera de Timoteo capítulo 3. Del 1 al 3. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Claro, hasta ahí. Entonces nosotros aquí vemos cómo el apóstol Pablo da una serie de requisitos y características que debe tener una persona que aspira a obispo. Y entre ellas, mis hermanos, se encuentra la característica de ser esposo de una sola mujer. Es decir, hermanos, que el Señor no prohíbe el matrimonio para que una persona le sirva, no prohíbe que éste debe ser casado, que dice nuestro hermano Salomón. Pero tampoco es una exigencia. Es correcto. No es una exigencia. Vemos, yo tengo dos ejemplos claros. Primero el del apóstol Pablo, y el segundo ejemplo, uno que lo hemos podido vivir cercanamente, es el del pastor Sergio Ruiz, el de la iglesia La 33. El pastor pues no se ha casado y no lo piensa pues hacer porque dice que es el tiempo que él dedica a la enseñanza pues, y a la obra, que es mayor. Entonces no es una exigencia casarse, pero tampoco es una prohibición. Claro que sí, muy bueno el aporte de nuestro hermano Salomón. Otro aporte claro, pequeño, hermano. No, tranquilo. Cito a mi papá, que dice mucho que para el ministerio es muy importante la ayuda idónea de la esposa pues del pastor, no como una pastora, porque pues, no lo hemos visto, sino como esposa pues, y ama de casa y todo eso que dice la palabra del Señor, que hace el siervo pues intachable. Bueno, claro que sí, muy bueno el aporte de nuestro hermano, porque nosotros vemos aquí que lo que dice nuestro hermano no es un requisito indispensable, pero tampoco lo prohíbe. La tradición de la Iglesia Católica es que sí, que el que va a servir a Cristo debe entregarse en cuerpo, alma y espíritu y no casarse, porque esto interfiere dentro de sus labores eclesiásticas. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que el matrimonio honra a nuestro Dios, ¿verdad? Porque es su voluntad. Por eso dice, mujer y hombre, ambos Dios los creó para que fueran una sola carne. Entonces como que dejar eso claro. Pero sin embargo la Iglesia Católica sí lo prohíbe, no está de acuerdo, y esto es antibíblico. Sí, hermano. De pronto también es que la Iglesia Católica, la cosmovisión de ellos es que así sea dentro del matrimonio, el sexo es pecaminoso. Por eso no impide el hecho de que un ministro sea casado. Pero cuando vemos las escrituras, el sexo es un don de Dios dentro del matrimonio, no debe ser catalogado como pecado. Dentro del diseño de Dios. Gregorio VII murió en el año 1085 después de Cristo. Otro papa de importancia en el desarrollo de la iglesia medieval fue Inocencio III. Él fue considerado o llegó a ser el papa número 176 de la Iglesia Católica, y él estuvo en el pontificado desde el año 1198 hasta el año 1216. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre declaró y dijo que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. El Papa es ese intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el Papa es el vicario de Cristo. El Papa es el que cuida a todos los hijos de Dios,
con cariño y con atenciones de verdadero padre y vela por la santidad de todos. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que esto es bíblico o es antibíblico? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único intermediario entre Dios y nosotros. Claro que sí, excelente. Dice, debemos ir a la palabra del Señor para confrontar esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un hermano que por favor lo lea. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí. Amén. Siga, hermano, siga el 6. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Claro. La palabra nos dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. El Papa no puede hacer esto, no puede dar la vida por rescate de muchos, de todos. Al acercarse al fin de la Edad Media, la lealtad nacional, ese pedestal en el que tenían al Papa, empezó a descender. Y desde el año 1307 hasta el año 1378, los papas se eligieron por voluntad de los reyes de Francia, Alemania e Italia. En este ambiente, hermanos, se origina una pugna entre las familias poderosas de toda Italia, de Francia y de Alemania, para que uno de los familiares de ellos ocupara el cargo papal, precisamente por el poder que él tenía. ¿Qué pasó con todo esto? Esto, hermanos, empezó a generar en la sociedad feudal un rechazo por la iglesia, una decadencia por el clero y un cuestionamiento a la doctrina cristiana, ya que la corrupción era mucha y esta corrupción se manifestaba en prácticas tales como la simonía. ¿Qué es la simonía? Era una práctica que la iglesia medieval, la iglesia cristiana medieval católica hacía, donde ella compraba y vendía lo espiritual por medio de lo material. Y así como nosotros, hermanos, compramos un paquete de internet que viene con telefonía y combo y todo este tipo de cosas, la simonía también venía con un paquete completo. Ellos vendían y compraban cargos eclesiásticos, compraban y vendían sacramentos, promesas de oración, celebración de misas. Y mire lo que dice aquí: compraban y vendían la gracia de Dios. Compraban y vendían jurisdicciones eclesiásticas. Yo quiero que mi hijo sea obispo en tal ciudad, Milán. Yo lo puedo comprar. La iglesia accedía a ese tipo de prácticas. La excomunión también la podían comprar y la podían vender. Si una persona se estaba portando mal y la excomulgaban, él podía pagar nuevamente para tenerla otra vez la credencial de la iglesia católica. Hermano Julio, perdón. Sí. Esta simonía se deriva con respecto a Simón el mago del libro de los Hechos. Sí, señor. Bueno, quería comprar el Espíritu Santo materialmente. Excelente aporte, hermano Mauricio, porque de ahí viene la palabra simonía. Nosotros sabemos en el contexto en el cual se dio la predicación de los apóstoles, ¿cierto? Y cómo él quiso comprar el poder del Espíritu Santo y cómo Pedro lo reprendió. De ahí viene la palabra, hermano. Y algo muy importante, hermano, es el purgatorio, que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. ¿Quién, por favor, me dice qué es el purgatorio? ¿Qué noción tiene acerca del purgatorio, hermano? Pues el purgatorio, lo que nos enseñaron a nosotros en el purgatorio es donde van las almas que tienen pecado y no van al cielo, entonces van a quemarse para poder ser purificadas. ¿Alguien más? Y se pueden comprar y hacer oraciones para que salgan de allá. Y se hagan Misas. que se hacen misas para Y las sacar novenas. Las misas para sacar al alma del estado de pecado. ¿Qué diferencia hay entre limbo y purgatorio? ¿Entre qué? Entre limbo y purgatorio. Limbo y purgatorio. No tengo la noción. Dice la definición de purgatorio que yo traje, que es el estado de purificación no eterno, por el cual
tienen que pasar las almas que no están preparadas para ir directamente al cielo. Es decir, hermanos, que el purgatorio es un stand-by donde yo me purifico, ¿cierto?, de mis pecados para luego sí ir directo al cielo. Es correcto. Tanto era la corrupción, hermano, en este tiempo, que mira lo que decía un gran estudioso de la historia de la iglesia. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Imagínense ustedes eso. Ahora, ¿qué dice la palabra, hermano, acerca del purgatorio y acerca de todo este tipo de cosas? Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado algunos, no para traer salvación a quienes lo esperan. Claro que sí. Entonces nosotros vemos aquí con la palabra del Señor que la idea del purgatorio que la Iglesia Católica ha mantenido de tiempo en tiempo en su tradición, engañando a la humanidad, es falsa. Porque dice que está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después de eso viene el juicio. Hermanos, la iglesia cristiana en este tiempo era muy poderosa y tenía incidencia en todos los aspectos de la vida. Aspecto religioso, aspecto político, aspecto económico, incluso Salomón en el aspecto de intelectualismo, ¿cierto? Todo estaba girado en torno a lo que la iglesia había establecido, ¿verdad? Había un esquema intelectual que buscaba la interpretación del mundo, diseñado y ordenado según los designios de Dios. Y esto se llama como escolasticismo. Escolasticismo. Entonces vemos como la iglesia era poderosa, hermano, pero era una iglesia corrupta. Era una iglesia, como nos enseñaba nuestro hermano Camilo esta mañana, una iglesia sin sal, sin sabor, una iglesia que no era sal del mundo, no era la luz del mundo, o alumbraba muy poco. Sin embargo, nosotros podemos entender esto, hermano, que era la voluntad de Dios que este tipo de cosas sucediera. Y en la próxima clase nosotros vamos a entender por qué. Ahora, durante todo este periodo, hermano, se dio la decadencia del papado, la decadencia del Papa. Ese hombre que era muy poderoso empezó a decaer, su figura empezó a decaer. ¿Por qué? Porque, hermano, miren lo que sucedió en Francia. Dice, el periodo más decadente de la iglesia durante la Edad Media comenzó en el año 1309, cuando Felipe IV de Francia decidió terminar con el poder temporal del papado. Impuso la elección de un pontífice francés llamado Clemente V y el establecimiento de su sede en Avignon, Francia. En 1378 se produjo el cisma de Occidente. El cisma es una división en la Iglesia Católica, como consecuencia de la elección simultánea de dos papas. Tanto era el poder que la misma sociedad europea quería, hermanos, que se llegó a elegir dos papas, un papa en Roma y otro papa en Francia. Tras un periodo de enfrentamientos y negociaciones, en el Concilio de Constanza del año 1417, se puso fin a esta crisis, a esta división, a este cisma. Y se eligió a Martín V como pontífice, como papa de la Iglesia Católica. Pero ya el daño estaba hecho, hermanos. Ya la decadencia de la iglesia era real. Ya la situación de corrupción en el interior de la iglesia estaba generando mucho daño a la fe cristiana. Por eso, este periodo de la Edad Media es considerado, mis hermanos, como la era de las tinieblas, la era de la oscuridad cristiana. Sin embargo, se dieron muchas reacciones a favor de la defensa de los altos ideales cristianos.
Y vemos cómo la palabra del Señor se cumple cuando dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Una de esas medidas, mis hermanos, fue que se dio el monaquismo medieval. Nosotros vimos en la clase pasada cómo cuando la iglesia imperial se había vuelto corrupta, se había vuelto mundana y pagana por cuanto contaba con el favor del imperio y del emperador Constantino, muchos hombres fieles, piadosos, que amaban al Señor se fueron al desierto. Bueno, en este tiempo sucedió algo similar. Muchos cristianos piadosos decidieron dedicarse al mejor estilo del monaquismo del siglo IV y V, a la vida apartada de los centros urbanos para dedicarse a la oración y a la meditación de la palabra y a clamar al Señor para que esta situación fuera cambiando, por cuanto era muy dura la situación de la iglesia en este tiempo. Sin embargo, mis hermanos, la corrupción era tanta que muchos ministerios se volvieron juguetes de las misiones de los mismos clérigos. Muchos nobles, muchos políticos, muchos ricos y muchos obispos vieron que esta era una forma también para enriquecerse y ellos no dudaron en hacer esto. El Papa y los obispos tomaron las abadías, los monasterios como objeto de codicia y hubo quienes llegaron a ellas mediante la simonía y el homicidio. Mucha era la corrupción en este tiempo. ¿Cuál es la otra medida? Bueno, se instauró el ministerio de Cluny. Nosotros en el seminario vimos esto, el monasterio de Cluny. ¿Qué era esto? Era un lugar donde muchos cristianos se consagraban al Señor para servir en la iglesia. Y mira lo que ellos hicieron, lo que la iglesia medieval no hizo, lo hizo este ministerio. Ellos se separaron del poder civil, por cuanto el poder civil era el que tenía corrupta la iglesia, y al mismo tiempo también se separaron de la iglesia. Esto causó un impacto muy grande en la cristiandad de este tiempo, porque ellos buscaban purificar la iglesia de la corrupción en la que estaba inmersa. Así que, mis hermanos, este es el tema del cual yo les traje en esta mañana. Y entre todos vamos a recordar lo que hemos visto, los principales temas que vimos en esta mañana. Alguien que por favor me diga un tema del cual nosotros vimos, estudiamos esta mañana. Julio, por ejemplo, la transubstanciación. Por eso es que ahora, o sea, eso lo aprendí uno de niño, que uno no podía masticar y que la hostia, porque era el cuerpo de Cristo. Entonces, eso era como un indicio de que era el cuerpo de Cristo, a eso se refiere, ¿cierto? Más que todo. Bueno, se refiere a que, pero va enfocado en ese aspecto. Lo que ellos dicen es que cuando ellos están tomando la cena, la Santa Cena, el cuerpo y la sangre, no es un símbolo, sino que eso se transforma en la sangre y en la carne de Cristo. Y eso es totalmente, eso no tiene lógica. No hay... Sí, hermano. Quiero hacer una pregunta a la iglesia, el hermano Julio no fue. Hermanos, la pregunta es la siguiente, alguien que me la responda así. Lo que no es correcto ante los ojos del Señor es la transubstanciación. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es el término correcto? ¿Qué es lo que nosotros usamos y lo que nosotros llevamos a cabo con este sacramento? La palabra dice que en el momento de hacerlo es para hacer memoria. Para recordar. Sí, ¿cuál es el término? Si el otro es transubstanciación, ¿cuál sería el término? ¿Cómo sería el correcto? Se llama consubstanciación, que es representación, o sea, un paralelo de lo que se vio en la cuenta cruz y todo eso. No que es exactamente lo mismo que pasó allá. No que el vino y la hostia como se transforman. O sea, se transforman y ese es Jesucristo, sino que es una representación de Cristo. Entonces el término es consubstanciación. De muerte y resurrección. Sí. Sí, porque el término transubstanciación es, como nos decía nuestro hermano Salomón, transformarse. Se transformaba y eso no tiene lógica. Alguien más que por favor nos diga qué vimos en esta mañana, algo que les haya impactado, llamado la atención. Que pese a todo el tiempo que estuvo en la época medieval de 1400 a 1400, más de 1000 años, siempre Dios ha tenido hombres separados para
su mensaje, ¿cierto? Pese a toda esa corrupción y todo, siempre hubo ese remanente, ha habido ese remanente de personas y de hombres que Dios ha separado para llevar el mensaje. Y que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y nosotros. Y que la iglesia de Jesucristo, el pecado, o sea, el Hades nunca prevalecerá contra él. Claro que sí. Y no el Papa, el intermediario no es el Papa, sino que es Cristo. Que la sede de poder de los humanos ha hecho que todas las enseñanzas de Jesucristo se hayan corrompido, desviado a mucha parte de la humanidad, simplemente por la avaricia del hombre, por la sed de poder, no solo por la enseñanza, sino por la sed de poder, de ser yo más que ellos. Usar las cosas del Señor Para beneficio del hombre, para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Por último, ¿alguien más? Pero más sin embargo, siempre había entre la corrupción, habían hombres que pensaban diferente y se separaban y se alejaban para poder estar en las cosas del Señor, para poder estar en oración y no pues contaminarse con lo que se estaba viviendo en ese momento. Claro. Oye, con respecto al matrimonio, Pablo hace él hace como ver algo de que mejor es que se casen como ellos sean solteros, ¿cierto? Sí. Porque dice la palabra de que el hombre casado, o sea, prácticamente se ocupa más de cómo agradar a su esposa. Y un hombre soltero tiene la ventaja de que tiene prácticamente todo el espacio para ocuparse de las cosas de Dios. ¿Alguien más? Pues yo digo que en cuestión del purgatorio, ¿cierto? Que pues todavía los impíos, pues sí, nosotros que somos conocedores, eso es un lugar de lamento y lloro y crujir de dientes. Claro que si no existe la idea del purgatorio dentro de Pero para la iglesia católica, si usted tiene plata, pues está. No, pues hacen misas que los hagan. Volví a repetir. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Entonces, perdón, la última, entonces en ese tiempo, el que no tenía dinero prácticamente estaba condenado. Porque no podía, no tenía la cosa. Bueno, hermano, entonces vamos a orar para despedir el culto de oración y le damos gracias al Señor por habernos tenido en este lugar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual nosotros hemos alabado, Señor, bendecido y adorado tu nombre. Gracias por ser fiel, Señor, para con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Te pedimos que seas tú el que tome nuestras vidas en esta semana, seas tú el que nos fortalezca, seas tú el que esté con nosotros, seas tú el que nos acompañe, Señor, a todo lugar, al trabajo, Señor, nos dé sabiduría en el estudio. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor con el cual tú nos has amado, porque ni escatimaste, Señor, entregarnos a tu propio Hijo, como dice tu palabra, y cómo no nos dará, Señor, las demás cosas. Ponemos toda nuestra vida en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos, que el Señor los bendiga.